Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Óscar Ferrell, jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional. Óscar Ferrell, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Buena Costumbre. Muy buenos días, un gusto saludarlo, especialmente a Lesley, que es su primer programa, así que mucho éxito, muchas felicitaciones, un gusto. Te estaba escuchando un montón de temas interesantes, Álvaro. Sí, pues así, en eso estamos en Buena Costumbre como todos los días. Coincido con Patrick que en el fondo lo regional siempre tiene que estar presente, pero también tiene que haber un contexto. Yo creo que lo de Milei es interesante, lo de Quintana. Sí. Súper buen tema. Oye, fíjate que nosotros te invitamos para hablar, Óscar Ferrell, de la Mesa Regional de Electromovilidad, que fijó ejes en infraestructura y capital humano. Pero fíjate que lo hablábamos aquí recién con Lesley, debemos ser un poco pesados con la forma de abordar el tema, porque antes de hablar de electromovilidad, ¿no será razonable, Óscar Ferrell, resolver todos los problemas que tiene el transporte público en Concepción, todavía trabajando con pecera, con micros que a las 9 de la noche no están pasando, con trabajadores que todavía siguen peleándose los pasajeros porque les pagan por boleto cortado? ¿Será posible la electromovilidad con el nivel de los empresarios de la locomoción colectiva aquí en el Gran Concepción? Digamos, para hacerla corta, digamos, y entrar directamente en materia. Óscar Ferrell. Sí, mira, yo creo que hay dos niveles en tu pregunta, porque nosotros, bueno, yo soy el gobierno regional, entonces me tengo que preocupar no solamente del transporte público mayor, no solamente de Gran Concepción, sino que de toda la región. Nosotros estábamos explicando el otro día, en cooperación con la Universidad de Santa María, toda una estrategia para, por ejemplo, llegar a Lebu con una renovación de taxis eléctricos, porque en Lebu no hay micros. Entonces, claro, poder partir con soluciones que mejoren el estándar, que mejoren el material rodante, por así decirlo, que hace de transporte público en la capital de la provincia de Arauco. Yo creo que es algo que hay que empujar. Yo estoy por eso, estoy por mejorar el transporte en la Isla Mocha, por tratar de hacer cosas en Altuco, en Alto Biobío. Entonces, yo sé que Concepción es una aspiradora y comparto tu diagnóstico respecto a las falencias del transporte público. Yo en ese sentido estoy convencido de que es así. Y lo que hay que hacer ahí es otra cosa, digamos, es en el fondo impulsar por el lado, porque en el fondo estamos a cargo obviamente tal de ese tema, pero sí podemos ser un vector de cambio, y eso es lo que nos interesa, y por eso que de alguna manera estamos llevando la discusión a través de la discusión técnica, a lo menos, a través de una universidad súper respetable y súper buena, que es la Santa María, de cómo nos hacemos cargo de que primero hay que tener una infraestructura que esté bien diseñada, porque si no, las soluciones después no son las óptimas y andamos parche sobre parche. Y eso, desde mi rol, que es un rol principalmente planificador, debo ponerlo arriba de la mesa y debo poder entrar en la discusión, porque en el fondo nos da lo mismo si los terminales, dónde van a estar ubicados a propósito de que son eléctricos, nos da lo mismo dónde está la infraestructura de carga, nos da lo mismo. En el fondo, ¿cómo induzco yo que se compren vehículos eléctricos? Entendiendo lo caro que son, entendiendo el rol que tiene la región en materia universitaria. Nosotros tenemos, también te escuchaba al principio hablando de la universidad, lo importante que es tener el pool de universidades que tiene la región. Entonces, entendiendo que tenemos cobre, entendiendo que tenemos litio, entendiendo de que estos autos eléctricos en el fondo no consumen un insumo importado, ¿cómo nosotros nos hacemos cargo de esos temas para ser un poco líder en algunas cosas? Porque cuando uno va al norte se da cuenta de que los profesionales son de acá. O sea, los viajes son a Calama, Antofagasta. Entonces tenemos que tomar ciertas cosas, porque en el fondo en la medida de que nos hagamos fuertes en este tema, vamos a tener 20 años de algún nivel de empleo, de crecimiento e inversión. Entonces,
estamos muy encima de poder generar, por ejemplo, una política de subsidio que favorezca que estas cosas se implementen rápidamente, pero sin tener que perder que el horizonte de largo plazo debe prevalecer para ser consistente. Oscar, ahí hay un tema bien interesante que tú estás planteando, que tiene que ver con mirar el tema de la movilización y de la locomoción colectiva y el transporte público, que en general, el concepto que utilizamos en general, de una forma como una política pública mucho más global, que no solamente tiene que ver con fijar metas hacia lo que son las grandes capitales o las grandes ciudades, sino que también involucrando a los sectores más rurales, los sectores obviamente mucho más aislados, lo señalabas con el Alto Biobío, el Lebu y muchas otras comunas que tienen problemas también de transporte público quizás mucho más complejos que los que tenemos nosotros en el Gran Concepción. Pero a la vez también hay un problema en que hay un nivel de descontento importante de cómo funciona el transporte público en nuestra, especialmente en el Gran Concepción. Yo me reconozco usuaria del transporte público, no tengo automóvil, me muevo en todas partes de esa forma, porque considero que es obviamente una forma en que yo voy aportando también al tema de la descontaminación. Y acá, finalmente, a cómo trabajar el tema de la electromovilidad, que es fundamental. Algo se habló en esta mesa asociada a la infraestructura, especialmente en el ámbito del capital humano, o sea, tener técnicos que puedan reparar un autobús o algún colectivo, taxi eléctrico, pero también cómo eso, que va de la mano con un desarrollo más sustentable, también cómo eso lo coordinamos con lo que son las necesidades y las críticas de la ciudadanía hacia el transporte público. Que ojo, sí, nosotros tal vez miramos demasiado a lo que es el ombligo, el Gran Concepción, pero probablemente también pasa en otras comunas de la región. No, yo estoy súper claro con el diagnóstico. Lo que pasa es que hay distintos tiempos, porque hay 10.000 niños, 10.000 jóvenes que están estudiando áreas relacionadas con la electromovilidad. Nosotros quisimos, en función de eso, hacer un diplomado donde la Universidad de Santa María, gratuito, de alguna manera exista la oportunidad para que la persona que se interesa en estos temas tenga una chance de meterse a esto, porque el país tiene acuerdos al 2035 y al 2050 que uno puede creer que quizás se van a cumplir parcialmente, pero si se cumplen parcialmente, esto significa una tremenda oportunidad para la región. Entonces, ese es un tema. El otro tema tiene que ver con lo que mencionas tú, que es el mejoramiento del transporte público. Ahí también la electromovilidad tiene un rol, pero ese rol no puede ser adelantado, incluso entendiendo la urgencia del problema en materia de electromovilidad, si no tenemos antes una discusión profunda de la red de carga. Porque en el fondo, si no, lo que vas a tener es que vas a tener una resiliencia mucho menor en el sistema completo. Por eso que nosotros estamos avanzando en taxis, porque con los taxis vamos a hacer 350 taxis con un cargador en la casa de cada taxista. Porque lo que vemos es que no está resuelto todavía el cómo enchufamos estos buses que van a hacer grandes consumos, y que ese consumo también tiene que tener una conversación con la red eléctrica y cómo potenciamos la red eléctrica a propósito de que estamos cambiando la matriz. Entonces, hay muchos temas que aquí hay que abordar. El tema del transporte público, yo sé que nos presiona a todos. Creo que hay algunas noticias interesantes ahí. Por ejemplo, nosotros esperamos que a fin de año o a primeros días del próximo año se licite los 3 contratos que son la Ruta 150, la Ruta 160 y la Autopista Concepción-Talcahuano, para generar una pista segregada de buses, porque también aquí que una todo el Gran Concepción en el sentido norte-sur, oriente-poniente, porque lo que necesitamos hoy día, más allá de si el día de mañana el bus va a ser eléctrico o si vamos a poner un monorriel o si vamos a poner un tram, necesitamos un espacio en las grandes arterias de Concepción, y de alguna manera esa es mi obsesión hoy, en el fondo, dejar eso en la planificación con los recursos asignados para que exista esa red, y el día de mañana podamos tener un mucho mejor transporte público, porque va a estar mucho más ordenado y porque vamos a tener certeza de cuánto nos demoramos entre un punto y otro. Entonces,
paso a paso, yo te diría, yo entiendo la ansiedad, yo también la sufro porque en el fondo veo que no somos capaces de dar una respuesta a los discapacitados, no somos capaces de tener algo inclusivo, no somos capaces de tener algo que permita que los estudiantes tengan un segundo empleo. Yo vivo en el centro de Concepción, veo lo deteriorado que está, veo las tiendas como cierran en la tarde, veo las aglomeraciones en los paraderos, pero eso también me lleva a decir, preocúpate de que lo fundamental se conciba antes, que es la infraestructura, porque el material rodante, si no vamos a tener lo que pasó en Valparaíso la otra vez, que en el fondo llevaron un bus que no podía doblar en los cerros, sí. Porque en el fondo, y son millones de dólares que ahí no quedan bien hechos. Entonces, desde mi rol, yo tengo que buscar la manera de que se hable de infraestructura y de cómo eso condiciona a los demás. Porque esa es la verdad a mi juicio. Bueno, pues éxito en la cruzada, Óscar Ferrell, y aquí te vamos a estar apoyando y dando tribuna para cuando tengamos que conversar de asuntos como este, a propósito de la Mesa Regional de Electromovilidad, que fijó ejes de infraestructura y capital humano. Hemos conversado con el jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional. Gracias, Óscar, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy bonito día. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.